Gracias. Tiene la palabra asambleísta Cintia Viteri. Señora Presidenta, señores legisladores, ciertamente es reprochable, inaceptable lo sucedido con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Los principios de soberanía, de libre determinación de los pueblos, de no intervención, es algo que creo aquí nadie discute. Sin embargo, sí debemos discutir en este pleno la relación que tiene todo este tema con nuestro país, Ecuador. Solemos casi siempre mirar lo que sucede afuera y plantearnos proyectos de resolución sobre lo mismo, y no volteamos la mirada a la tierra que pisamos. El coletazo del caso Snowden está estrechamente relacionado con las débiles relaciones en materia de acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con uno de nuestros principales socios comerciales. Aquel anuncio de renunciar al ATPDA cuando a sabiendas este iba a concluir dentro de pocos días, nos hace ver como que renunciamos a la nada. Estábamos renunciando a algo que ya estaba extinguido. 23 millones de dólares, dijo un funcionario de gobierno, le vamos a regalar anualmente a Estados Unidos, en un acto de absoluta soberbia, como si dispusieran de una chequera personal en el tema relacionado con las preferencias arancelarias dadas a este país por el combate a la lucha contra el narcotráfico. Y a la par, la degradación en los colegios en ese tema ha llegado al punto que ya no son solo los alumnos los que se drogan, sino que ahora drogan hasta los maestros. Hablan de soberanía y nadie dice nada aquí de la irrespetuosa y atrevida intervención del señor Julian Assange, un extranjero que desde su refugio en una embajada nuestra se atreve a dirigir, a orientar y a opinar sobre el asilo político del señor Snowden, metiéndonos en un lío internacional al hablar sobre un salvoconducto que luego el presidente de la República tuvo que desautorizar. Un salvoconducto que solamente va a ganar un jalón de orejas al que lo dio, pues todo queda aquí en familia. Escuchaba al canciller Patiño en el exterior dando una rueda de prensa, sorprendido porque dijo, aquí se persigue al denunciante y no a los denunciados. Y no pude sino recordar el caso de los veedores de los contratos millonarios del hermano del presidente con el Estado, escogidos por el gobierno para investigar y sancionados y perseguidos por el mismo gobierno por denunciar. El mismo señor Patiño hacía referencia a la Declaración de los Derechos Humanos respecto de la libertad de expresión y decía, ¿cómo es posible que alguien no pueda opinar y decir lo que piensa? A la par, aquí en el Ecuador se estaba aprobando una ley de comunicación que hablaba sobre el linchamiento mediático y conformaba una superintendencia encargada de perseguir a quien ose investigar hechos bochornosos respecto del Estado. Y eso solamente era la cereza del pastel, pues ya habían pasado 6 años de insultos y agravios permanentes a la prensa en una especie de linchamiento verbal interminable. Hablamos de libertad de expresión, pero le ponemos una mano en la boca de la prensa. Gritan muchas veces hasta sin tino, defendiendo el derecho de un extranjero a denunciar algo realmente cuestionable, pero le caen al cuello a alguien que en nuestra patria denuncia o se atreve a escarbar en el lodo de la corrupción. Es más, se crea una Secretaría de la Inteligencia, cuyo titular ahora está de legislador en esta asamblea, y nunca se supo los alcances reales que esa Secretaría de Inteligencia tenía. Luz de afuera, decía mi abuelo, y oscuridad de adentro. ¿Qué hubiera pasado si el señor Snowden, aquí en este país, bajo esta ley, bajo este gobierno, hubiera hecho público documentos reservados del gobierno del presidente Correa? ¿Le hubiera pasado lo que le pasó tal vez a la funcionaria de COFIEC, que fue despedida, aunque después reintegrada? Fue despedida no por el hecho de haber otorgado un crédito indebido al señor Dusac, sino por haber filtrado la información a la prensa. Ojalá aquí se filtre la información respecto, por ejemplo,
de quiénes son los responsables absolutos del desvío de varios millones en el Ministerio de Medio Ambiente y de otros ministerios del ramo. Ojalá y se filtre también la información del cheque aquel que no causó ni indigestión a un funcionario del Ministerio de Deportes. Ojalá y se filtre aquí quiénes fueron los funcionarios que otorgaron los contratos al hermano del presidente. Eso sí, quedó solo en familia porque sancionados hasta el momento hay. Ojalá y aquí se sepa quién puso de candidato para estas últimas elecciones a un hombre de la cooperativa Coopera, que estafó a muchos ecuatorianos y todos guardan absoluto silencio. Ojalá que cuando todos estos actos y esta información se filtre, aquí hagamos una resolución para defender a la persona que denuncia. Cuando esto suceda, señores, entonces sí estamos hablando de equidad. A veces señalamos con un dedo a los que creemos responsables y no nos damos cuenta que los otros 4 dedos nos están señalando a nosotros mismos. Tenemos que darnos cuenta de lo que sucede en nuestro país respecto a la libertad de expresión, de opinión, antes de señalar solo lo que sucede en el exterior, en tierras lejanas. Yo sé que aquí habrá alguien que tal vez me vaya a responder. Es más, entiendo inclusive los posibles ataques, pero como dijo el cantor, por más que se disimule, se nota mi libertad. Privilegio que el esclavo nunca me perdonará. Muchísimas gracias, señor presidente.